Ya. A ver, está Fernández Díaz hoy aquí entre el público. Espero que se esté grabando esto. Muy buena gente. Damos la palabra a Pere Rusiñol. Amén. Muchas gracias, Edu. Bueno, gracias una vez más por acompañarnos y gracias a Sol, sobre todo, que ha aceptado someterse a esta cosa peculiar que organizamos la revista Mongolia siempre que hay elecciones. Como sabéis, Mongolia tiene una parte así asalvajada, que aquí representan Edu Galán y Darío Adanti. Hola. Y tenemos una parte de información que va al final de la revista, que le llamamos Reality News, que la llevo de alguna forma yo, que me llamo Pere Rusiñol. Y entonces este tipo de actos son una síntesis de estas dos almas que confluyen en Mongolia y que ante las elecciones nos parece una oportunidad interesante para conversar con los candidatos en este doble registro, que los dos son muy serios, cada uno con su registro, pero los dos en el fondo muy serios, ¿no? En la anterior edición estuvimos con Edu Madina, con Monedero, con Alberto Garzón, y ahora en esta edición, de alguna forma, hemos repetido el esquema. Estuvo Pedro Sánchez, estuvo Pablo Iglesias, y ahora está la que fue compañera de Alberto Garzón en las últimas elecciones como Unidad Popular, Sol Sánchez, que repite ahora en esta nueva lista, que es una síntesis probablemente hegeliana de síntesis y antítesis, llamada Unidad Popular, y que Sol Sánchez también repite como número 2 en esta lista, que ahora integra también a eso, que se llama Unidos Podemos. Muchas gracias, Sol, por acompañarnos en esta estupenda interrogatorio, porque yo creo que se puede llamar incluso así, ¿no? Gracias a vosotros, yo encantada de estar aquí. Empezamos con las rectificaciones. En mi meteórica carrera política en ascenso, voy en el número 9. ¿No? Vas en el número 9, pero segunda de la parte de los pitufos gruñones. Sí, digamos, bueno. ¿no? Bueno, pues... Explícanos un poco esta. Tuvimos unas elecciones hace muy poco en la que pasasteis por toda España convenciendo a la gente de que merecía la pena votar a Izquierda Unida y no a Podemos, que os llamaba pitufos gruñones. Entonces, entre otras cosas. Entre otras cosas. Ha pasado poquísimo tiempo, vais en la misma lista, tú como número 2 de los pitufos gruñones. Ajá. Entonces, explícanos qué ha pasado. ¿Os habéis fumado algo? Esa es mi pregunta luego. No te me adelantes. Bueno, yo creo que lo que han pasado ha sido una legislatura bastante surreal también, ¿no? En la que se ha visto quién apoyaba a qué y con quién se podía contar. Y bueno, lo mejor en la pareja es hablar mucho. Y yo creo que hemos hablado lo suficiente como para ver que las demandas de las necesidades de la ciudadanía necesitaban que nos pusiéramos de acuerdo, y eso hemos hecho. Bueno, yo creo que con bastante buen resultado de momento. Ya veremos si el domingo pues llegamos a ese magnífico resultado que esperamos, que es ganar las elecciones. Cuando la gente de Podemos os llamaba pitufos gruñones, evidentemente era era muy apetitoso mediáticamente, pero había un fondo allí pues de que erais como irredentos. ¿Qué había de verdad? O sea, en ese se puede tener un debate. ¿A ti te ofendía esto? ¿Te parece que lo irredento en realidad es una garantía de que las cosas, de que no va a suceder como con Tsipras? Más allá de la broma, evidentemente aquí había dos polos que no son en absoluto intercambiables, que ahora hay una coalición, y que lo que os decían como crítica, imagino que para vosotros era un elogio, no sé. ¿Cómo lo ves esto? Pues mira, yo creo que no... vale, gracias. Yo creo que lo que se ha demostrado es hasta qué punto va muy rápido y hasta qué punto se pueden dar la vuelta las propias críticas para convertirse en algo positivo, ¿no? Porque yo lo comentaba el otro día, que realmente hemos conseguido en semanas poner la bandera comunista más de moda que una barba en Malasaña, ¿no? O sea, en este momento creo que ha cambiado mucho la valoración, ¿no? Se han recuperado cosas, se están reinterpretando, creo que símbolos, y que no es baladí, porque los símbolos significan muchas cosas. Que el hecho de que estén conviviendo en muchos de nuestros mítines la bandera republicana, la bandera comunista, el círculo y las camisetas moradas, pues hombre, habla de que sí es posible la construcción de un frente amplio cuando los objetivos reales
que queremos conseguir se tienen claros. Y está funcionando, ¿eh? Está funcionando de tal manera que al final nos hemos fundido todos en un corazón muy pop, pero que parece que les está dando muchísimo miedo a los que tenemos enfrente, ¿no? Históricamente o en otros países, estas dos almas, para simplificar mucho, digamos, ¿no? En la peronista o la comunista, porque evidentemente Podemos no es estrictamente peronista, o sea, es un frente popular en sí mismo, me parece, que también incluye el peronismo, digamos, ¿no? Pero donde esto se ha mezclado, bien no ha acabado, digamos, ¿no? Porque normalmente el peronismo ha succionado todo lo que ha tenido alrededor y ha captado a los cuadros comunistas, por ejemplo, o los que no han entrado en esta vía se han quedado absolutamente marginales, ¿no? Hay quien considera pues, que eso es un poco la fábula esa de la rana y el alacrán y que en algún momento, evidentemente, van a picar. El peronismo va a picar, digamos, ¿no? ¿Tú le ves futuro a esto más allá de estas elecciones? O sea, que aquí se está construyendo un polo, no vamos a etiquetarlo, pero un polo progresista o de izquierdas que sobrevive a estas elecciones, pese a que hay esta diversidad ideológica tan grande que en otros sitios, cuando ha convivido, ha sido para la tradición comunista la desaparición? Bueno, yo es que creo que el nombre con el que nos presentamos a las pasadas elecciones, ¿no? Que no era una casualidad que fuera Unidad Popular. Yo creo que esa es una declaración de intenciones y que ahí caben muchas cosas, más allá de que experiencias en otros lugares que obedecen también a la cultura política de los sitios, a las diferencias, ¿no? Que creo que no es extrapolable exactamente, ¿no? El peronismo... porque aquí tenemos una historia mucho más amplia, con bastantes más factores que están influyendo, ¿no? en cómo se desarrolla esto de la Unidad Popular. Y yo, desde luego, más nos vale que sí que funcione, ¿no? Porque lo que tenemos enfrente es el neoliberalismo más salvaje, el mismo que actuó por allí también, y que creo que no está en horas bajas en cuanto a lo agresivo de sus formas, ¿no? Yo creo que sí, que se puede dar y que creo que no va a ser el mismo resultado. Claro, si no lo creyera, ¿qué hago aquí, ¿no? Te lo preguntaremos después de las elecciones y dentro de un tiempo, pero antes de dar paso a estos salvajes, solamente explícanos qué es Unidad Popular, porque, o sea, a ver, Izquierda Unida fue un frente amplio porque el PC no llegaba. Unidad Popular es un frente amplio porque la Izquierda Unida no llega. O sea, ¿qué es Unidad Popular? Y tiene vocación de sobrevivir y de seguir existiendo en el futuro, o responde a unos intereses o a una situación, una coyuntura muy concreta. O sea, explícanos qué es Unidad Popular y qué objetivos tiene a medio plazo, más allá de que en estas elecciones tú y supongo que varios compañeros la representáis en la lista de Unidos Podemos. Con esta explicación me puedo poner a hablar hasta que ya no les quede tiempo, lo cual estaría fenomenal. Pero sería muy pero o sea, sería un augurio de que esto tiene los días contados. Qué bien. Yo, para hacerlo comprensible y de alguna manera accesible, lo primero que cuento siempre sobre Unidad Popular es que Unidad Popular es una trinchera. Es una trinchera que construimos cuando vimos que lo que teníamos enfrente era una verdadera batalla, ¿no? Y que quizá los instrumentos que había, aunque también están dotándose de nuevas formas, como pasa con Izquierda Unida después de la última asamblea, que creo que ha supuesto muchos cambios para mejor, pero en el que cabía todo el mundo. Cabían activistas, mareas, luchas sociales de todo tipo, cabía el sindicalismo de siempre y el nuevo, ¿no? Y lo que pretende es hacer un frente común contra el neoliberalismo, que es la batalla que tenemos enfrente, ¿no? Y en ese sentido, pues nos dotamos incluso de una forma de partido registrado para poder presentarnos a las elecciones, para poder hacer una confluencia con otros 9 partidos en ese momento, y que a lo que aspira es a crecer y a ser una herramienta de transformación social seria, válida, y que además no caiga en, al final, acabar siendo la pata izquierda del sistema, o en no presentar una alternativa real y viable al sistema, ¿no? Todo eso. Sí, puedo seguir, pero... Yo sí que te pregunto una cosa, porque a mí me pasó cuando surgió Unidad Popular. Yo fui uno de los que firmó el primer manifiesto, y después, en un viaje a la Semana Negra de Gijón, me agarró Monedero en el bar del tren. Esto es real.
¿Cómo firmáis eso? Le estás haciendo el juego al aparato Izquierda Unida, esto es Izquierda Unida. Yo no soy de Izquierda Unida, no conozco a la Izquierda Unida. A mí me llegó por temas amigas asamblearias y tal, y lo firmé porque me parecía guay, ¿no? Te llegó Y por ahora un vosotros... WhatsApp, ¿Cómo? Con un emoticono, te llegó por un Me WhatsApp llegó por con un emoticono. claro, no, pues estoy en lista de Firmaste. gente tal y me llegó por ahí. Y entonces digo, claro, después es como cuando se te separan los padres y tú apuestas más por uno y pones a parir al otro y luego se vuelven a juntar. Entonces, claro, ahora os habéis juntado y el que quedó como el culo fui yo. Y esto no sale en prensa. Pero a mí el que me puso a parir Monedero en todas las horas a Gijón, que ahora se la pienso devolver, ¿eh? Ojalá me toque un viaje con él y dar la chapa. Y la chapa también se la dimos nosotros. Bueno, se la dimos, joder, si le dimos chapa también, que veníamos un poco tocadetis en el tren. Pero bueno, hablando de esto, a mí yo veía ahí un poco, esto ya es presunción mía y no os pregunté en broma, ni mucho menos, que realmente había un problema también de marca, ¿no? De cómo ponían la marca. Y no me parece una cosa baladí o frívola en una época donde la gente no tiene tiempo y donde tiene que, más que consignas, tiene que leer tweets, tiene que, mejor dicho, más que pensamientos, tiene que leer consignas, más que no sé qué, tiene que tener una buena imagen. Y me parece que el planteo, por ejemplo, que es bastante moderno, que está haciendo ahora Unidos Podemos y tal, de campaña, está muy basado en eso y no me parece una pregunta frívola y un interés frívolo en que la marca importe a la hora de vender una lista a la hora de ser votado, ¿no? Que suena muy poco ideológico, pero la verdad que es así. Entonces quería saber si realmente hubo una disputa por la marca, por Podemos Unidos, Unidos Podemos, Unidad Podemita. Que han sido cosas que de hecho pesaron, ¿no? Sí. En que esta confluencia también se haya dado ahora y no se diese antes, ¿no? Yo creo que hizo falta que sucedieran más cosas por el camino para darnos cuenta que era realmente necesario y para comprender que la pérdida de identidad era perder y no sumar. Y además no queremos sumar, queremos multiplicar. Pero para multiplicar tiene que haber diversos proyectos conviviendo con un programa común. Yo creo que al final sí se ha conseguido. Y fíjate lo que decía del corazón pop, que puede ser algo como un detalle así muy nimio, pero no lo es. Pero no lo es. O sea, al final hemos construido algo más grande y que nos incorpora de alguna manera a todos, ¿no? Donde todo el mundo se siente cómodo, pero nadie pierde su identidad para no perder precisamente lo que aporta esto. Y yo creo que, bueno, había dudas sobre ello, pero estamos probando en este momento que sí que está funcionando, con lo cual creo que hemos acertado, ¿no? Y igual se equivocaba en ese momento. Por ahí ya se lo recordaré. ¿Edu? Sí, no, simplemente bueno, cuidado, el asturiano loco. No, estaba Cuidado. pensando en la idea del corazón pop, ¿no? Sí. Que realmente, de alguna forma, traiciona o toca un poco los huevos a una izquierda un poco más racional. La idea de un corazón pop. De rollo emocional, decís, ¿no? ¿Sacrificáis de alguna forma, y odio utilizar esta palabra que utilizan una y otra vez Ciudadanos y el PP, sacrificáis un poco los argumentos a cambio del populismo? Yo creo que en absoluto lo hemos hecho. En absoluto lo hemos hecho. Estamos dando los mismos argumentos e incluso enriquecidos. Y la verdad es que eso no es incompatible, ¿no? Y estamos demostrando que no es incompatible y que los comunistas también son una gente muy divertida, ¿no? Ahora. Bueno, igual lo eran también antes. No Lo los que me he pasa es follado. Bien, y luego la siguiente pregunta es, ¿va a haber terceras elecciones y os voy a tener que insultar o no? Yo espero que no. Bueno, yo espero que sí, como Mongolia, perdón, porque... Porque os da mucho juego, ¿no? Lo pasamos muy bien con vosotros, pero esto no vale. Como la inmensa mayoría, entiendo, de la ciudadanía de este país, ya me parecería bastante grave. Sobre todo porque mientras todo esto pasa, ¿no? Tenemos ahí un gobierno en funciones que no para de firmar cosas, luego para pedirle cosas te dice que está en funciones, pero no para de firmar cosas, alienta a la propia Unión Europea a cerrar los tratados de libre comercio cuanto antes, está dispuesto a firmar lo que sea. Luego pues vamos viendo que, pues no sé, nuestro ministro del Interior, pues fijaos a las cosas que se dedica, ¿no? Mientras tanto. Y hombre, yo creo que es bastante necesario que cuanto antes tengamos un gobierno y que sea un gobierno de izquierdas. ¿Qué ha fallado para que Mariano siga caminando rápido y no se haya parado de una puta vez? Pues ¿En qué hemos fallado? no tengo ni idea, pero de verdad es una cosa Es preocupante. muy raro. La energía de El otro día fue maravilloso. Ébola, mira que hay virus. No, el otro día fue maravilloso porque Pedro Sánchez, aquí ante esta pregunta, que era muy parecida, contestó Mariano Rajoy, que es una cosa que repetimos todos, o sea, que esto no solo es Pedro. Mariano Rajoy es historia.
y digo, coño, lleva siendo historia Claro. desde hace tantos años. Y Sí, en el es historia como el Imperio Romano, Y en el fondo ¿no? pensé, 4000 años. En el fondo pensé, Pedro, tú eres más historia que María. Pero esto no se lo pude decir. Yo solo se lo quiero decir algo. Yo sí que espero que se repitan las elecciones porque qué cosa más española que la fiesta de la democracia siga y siga. Y España sigue de fiesta. La fiesta de la democracia. Has estado Yo creo muy que bien. ya hemos tenido suficiente. Me voy a otro país. El ministro del Interior se tiene que ir, ¿no? Evidentemente, esto no. Hombre, estaría bien, ¿no? Estaría guay. O sea, sería una buena idea. Creo, Preguntar no esto. sé si hemos pedido ya su dimisión o no, pero creo que por salud democrática y por Sí, por la salud mañana. en general, ¿no? Debería irse. Bien que les ponga condecoraciones a vírgenes de madera, vale lo de Marguenda, pero yo creo que ya lo de hoy ha pasado. Por no hablar del comentario de los refugiados. Sí, De todas formas, hablamos siempre como si nadie tuviera responsabilidad en nada, digamos, ¿no? Y lo que pasó en las últimas elecciones, o sea, evidentemente los comunistas tienen una tradición pragmática y yo estoy convencido que los sindicatos deseaban que Unidos Podemos se abstuviera. Porque el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, evidentemente, queda lejos del programa máximo de la izquierda. Del mínimo no sé, porque lo que estamos hablando, Rajoy ya no estaría corriendo, Jorge Fernández ya no sería el ministro del Interior. sí. Y, Tentador, y- tentador. y no hacía falta ni siquiera que Podemos o Izquierda Unida votaran a favor. Bastaba con abstenerse, porque entonces se producían en cadena unas cuantas abstenciones. Entonces, cuando tú dices no habrá terceras elecciones, si ahora volvieran a pactar PSOE y Ciudadanos y hubiera la oportunidad de jubilar de una vez a Rajoy y a Jorge Fernández con una abstención que no es un voto a favor y que te permite tener controlado al Gobierno desde el Parlamento para aprobar incluso leyes como una nueva ley electoral y unas cuantas cosas. En ese programa de Podemos del PSOE y Ciudadanos, una de las cosas que había, que a mí me impactaba mucho, es que había 3 meses de permiso de paternidad, cuando ahora son 15 días. Es decir, nos ponemos en el mismo escenario, la tradición comunista, hay muchas tradiciones comunistas, pero la pragmática, evidentemente, para jubilar a Rajoy y a Jorge Fernández Díaz, una abstención que ni siquiera te ensucias las manos, es lo más razonable, ¿no? Yo creo que una abstención aquí te ensuciaría las manos completamente y por coherencia... Pero es mejor tener a Jorge Fernández de ministro del Interior. Mejor que qué, ¿no? Quiere decir, tener a Fernández Díaz de ministro del Interior es algo que es muy doloroso. Pero se puede quitar absteniéndose. Pero, evidentemente, lo que no pudimos, no podemos y no podremos hacer es vender a la clase trabajadora de este país y a la mayoría social y a todas las ¿Pero por qué crees que eso es vender a la clase trabajadora? Pues por algo, quitarle por algo muy del sencillo. ministro del Interior. Por algo muy... No, eso sería una bendición, ¿no? Que más a él que le gusta mucho lo de las vírgenes, pero yo creo que evidentemente lo que no podemos hacer es caer en la trampa de ni derogar las 2 reformas laborales, ni cambiar las leyes mordaza que se han ido aprobando últimamente en este país, porque ya tendríamos la pata de la economía y la de los derechos y libertades completamente comprometida. Entonces tú me puedes venir a mí con mucha regeneración democrática y me puedes venir a decir que vas a hacer grandes transformaciones en políticas sociales, pero si no tienes con qué financiarlo, cómo sostenerlo en el tiempo y cómo hacerlo, pues eso, sostenible y real, me estás engañando. Y ya de que nos engañen, ¿no? Con programas que no se cumplen nunca, pues vamos servidos, yo creo. Yo creo que teníamos y tenemos y tendremos un compromiso con cada una de las personas que nos ha votado y no nos ha votado para que al final echemos a Mariano Rajoy, que es muy tentador, y a Fernández Díaz, ¿qué quieres que te cuente? Pero dejemos sus políticas e incluso políticas mucho más reaccionarias que son en lo económico las que plantea el señor Garicano, que yo no sé si ganamos mucho cambiando algún ministro por el señor Garicano. No, probablemente desde un punto de vista económico no hay grandes diferencias, ¿no? Pero es que antes hablabais de Marguenda, eso no es una condecoración, o sea, Marguenda es comisario. Es comisario, sí. Es comisario. No, la condecorada fue la Virgen. Claro, Marguenda, pero Marguenda le es hicieron comisario. Cuando se comisario, reúnen los comisarios, Marguenda puede ir, no se ha informado de qué méritos ha hecho, pero es una cosa
realmente muy fuerte, ¿no? Sí. Y el que lo ha hecho esto, que es Jorge Fernández Díaz, pues bastaba con abstenerse para liquidarlo, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un debate muy complejo. A mí pero... Maruenda de comisario me recuerda a Benny Hill de sheriff, en un sketch que hacía, de Sí, verdad, bueno, me lo imagino con el gorro así. Sí, no. Para. Tú te puedes reír mucho, Darío, pero es muy... No, muy heavy, lo sé. Yo me río por no suicidarme. A mí lo que más me preocupa en este momento es que sea el Ministerio del Interior, que depende de este señor, no sé, yo quiero... El que contará los votos. Observadores internacionales para estas elecciones. Estaban pidiendo en las redes sociales y yo me uno a ese llamamiento. Escucha, Sol, ¿tú eres comunista? ¿Comunista? Pues nunca, a ver, esto me recuerda a los interrogatorios No, porque puedes de explicar la caza de brujas que... americana. No, nunca he por pertenecido Dios. al Partido Comunista. No, pero tú te sientes comunista y en tal caso, ¿qué significa esto? O sea, explícanoslo. Bueno, pues te comentaría un par de cosas. Para mí el comunismo en este momento es quien mejor o más claramente está defendiendo cosas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para mí el comunismo es lo que está enfrente, ¿no? Y sobre todo si hablamos del el comunismo primigenio, el comunismo enfrente de la desigualdad, ¿no? El que más claramente combate la desigualdad, sin subterfugios de ningún tipo. Y bueno, me siento muy cercana a esto, evidentemente. Nunca he pertenecido al Partido Comunista, pero desde luego me gustaría que en todas las trincheras en las que esté yo luchando, como ha pasado hasta ahora, los codos y los hombros que tenga alrededor, algunos o muchos de ellos, pues sean comunistas. ¿Y qué salió mal en el comunismo? Porque cada vez que se ha intentado, gente que antes de llegar al poder era fantástica, o sea, incluso, yo qué sé, Tito estuvo en la Guerra de España, Hoxha incluso debía ser un estupendo camarada, digamos, ¿no? Todos los que han hecho una revolución que ha acabado siendo comunista, no ha salido la cosa bien del todo, para llamarlo educadamente, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Por qué no ha funcionado en ningún lugar? O si crees que ha funcionado, dímelo, ¿eh? O sea, si en algún lugar ha funcionado. Yo entiendo que el papel de la Unión Soviética fue muy importante para extender derechos en el mundo, pero no me hubiera gustado... ¿no? Pero la caída ha sido muy importante y para ganar la rápidamente. Segunda Guerra Mundial, pero no me hubiera gustado ser ciudadano de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que ha salido mal? ¿O ha salido bien alguna vez? Bueno, a ver, lo que es el comunismo o el socialismo real, evidentemente ha tenido grandes contradicciones y no se puede decir que en muchos sitios haya sido un éxito. Tendríamos que hablar de lo maravillosa que es la vida bajo el capitalismo neoliberal, ¿no? Eso está Porque, claro. Evidentemente tampoco me parece que esto sea Pero a mí lo que más me ningún inquieta es por éxito, qué ¿no? todas estas personas que eran estupendas antes de ser líderes, antes de ser los jefes absolutos del partido y de la patria, cuando llegan, hostia, desde un punto de vista de izquierdas, o sea, no es lo que se esperaba, digamos, ¿no? A mí me parece que lo que ahora mismo se está propugnando desde los partidos comunistas es una democracia radical, que creo que le hubiera venido muy bien a este tipo de regímenes, por un lado, ¿no? Y luego después también tenemos que tener en cuenta que estos que me estás planteando no dejaban de estar insertos en un sistema económico mundial en el que competían también. Y bueno, eso crea muchas contradicciones en el plano de lo económico. Y luego, por lo que me preguntabas, que quizá a mí me parece que igual no es muy correcto hablar de comunismo, pero hay muchos regímenes de izquierda, muchos sistemas de izquierda que en América Latina pues quizá no sean un grandísimo éxito, pero sí han sacado a más de 70 millones de personas de la pobreza extrema, ¿no? Que bueno, habría que ver si eso es un punto a favor o no, ¿no? No, yo te lo decía porque para mí el debate filosófico de fondo, a mí muchas veces me pregunto, o sea, cuando yo estudiaba en el instituto, siempre me acuerdo que Hobbes, por ejemplo, lo veía como un horror, digamos, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, es un horror, y me caía muy simpático Rousseau, digamos, ¿no? Bueno, Hobbes lo pasó muy mal, ¿eh? No, bueno, sí, tú, pero yo creo que la izquierda personalmente se ha construido sobre Rousseau sin aceptar que probablemente Hobbes tenía razón y que es precisamente por esto que se necesita la izquierda. Para evitar que el hombre explote al hombre, para evitar... Y entonces, como no ha habido
un sistema de control sobre los líderes. En fin, todo ese rollo es para preguntarte qué piensas de Hobbes y qué piensas de Rousseau. No de Calvin y Hobbes, de O otro sea, Hobbes. filosóficamente, ¿qué piensas de Hobbes? No puedo evitar estar más cerca de Rousseau, pero también hay cuestiones que quizás serían matizables. Pero yo creo que Hobbes lo pasó fatal, ¿no? O sea, vio todo lo peor del Y ser Rousseau humano. lo hizo pasar fatal, digamos. Bueno, sí, pero creo que por lo menos aportó cosas bastante más positivas, ¿no? O sea, que Y crees que la izquierda tiene que ser rousseauiana, en parte sí, en parte sí. que es como ha venido siendo siempre, digamos. Y quizá aparte de lo del contrato social y demás, pues también caer del lado de la reflexión sobre otras cosas, como el Emilio y la educación, ¿no? Y el sentido de algunas cosas que quizás se han incorporado menos, ¿no? Yo qué sé, Marx solamente habló de la educación de la gente, o sea, de la educación de la gente joven, al final de Crítica al programa de Gotha, creo que le dedicó como 2 páginas, ¿no? Y ahí probablemente hay cosas que debiéramos incorporar, ¿no? Y yo creo que sin perder los valores estos de la Ilustración o de los valores republicanos que vienen desde ahí, que son muy importantes, pues sí que hay cosas nuevas que incorporar, que yo creo que precisamente eso es lo que hacen trincheras como Unidad Popular, que es el feminismo, el ecologismo, el ecosocialismo, ¿no? Y que además solucionan errores en ese socialismo real, como un productivismo y entender el desarrollo de una manera que creo que ha sido bastante perjudicial en general para todas las ideologías, ¿no? Y creo que esa puede marcar la diferencia. Pobre. No, era solo un matiz nada más, porque estando de acuerdo, ¿eh? No es broma. Es que yo me pongo serio en las charlas, porque obviamente me interesa la filosofía y la política. Que estando de acuerdo, sí que creo que, por ejemplo, Rousseau en gran parte tiene la culpa, no teniéndola, porque hace mucho, del mal de la corrección política. Porque creo que un poco contagió con el resto del buen salvaje y tal, contagió la cierta mitología que tenemos los de la izquierda con eso, ¿no? Con minorías o con lo que fuera, que parece como que, digamos, el buen salvaje no, el salvaje tiene todo el derecho del mundo a ser un hijo de puta también, ¿no? Digamos, por decir algo, ¿no? Entonces, cierta visión romántica, emocional de pueblos originarios y de tal, que casi que desde la derecha le quitan cualquier valor humano y desde la izquierda casi que le quitamos el derecho humano a no tener que ser buenos, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que es algo que es problema nuestro, no de Rousseau, y no era pregunta, era solo un matiz como si estuviéramos en un bar hablando. Vamos. Bueno, tío, yo creo que de todas maneras es que se simplifica mucho el tema, ¿no? Pero todo esto de la competitividad que nos ha llevado en parte hasta donde estamos es tremendamente matizable. Es decir, quizá es verdad que hay un momento en el que hay competencia, ¿no? Por cuestiones, pero es como lo del gen egoísta. O sea, hasta ahí lo hemos llevado. Los genes no son egoístas ni nada de nada, ni tampoco son generosos, ¿no? Hemos llegado a meter esa ideología individualista, competitiva, tal, hasta tal límite que yo creo que un poco de Rousseau tampoco hace daño. Ahora No, que va, por eso decía, estando de acuerdo contigo, ¿eh? Era solo un matiz personal. Pero sí. Yo es que a Rousseau no me iría de copas con él. No, sería un coñazo, seguro. Un coñazo. Sol, sobre todo yo me pregunté al ver tu carrera política, ¿por qué te metes? O sea, ¿por qué te metes? Así a nivel personal, me refiero no como Rivera. Es broma. Corta. No. Corta, Se refiere al Ribera del Duero, que nos tomamos siempre con Ribera él. del Duero. Mira, sí, Al vino. soy más de Rioja. Sí. Bien que haces. Porque te metes como Rivera. O sea, Rivera tenía una carrera brillante en su En la empresa Caixa. y se metió en la Caixa y se metió a Político. Ciudadanos. Iba por ahí. Claro. Y Sol tenía una carrera brillante y se metió a Izquierda Unida. No, Iba y Unidad todo Popular. por ahí. Unidad Popular, bueno. Precisamente porque me pareció bonito el proyecto de Unidad Popular y era un proyecto serio en el que hay muchos más compañeros y compañeras que no pertenecen a Izquierda Unida, que no pertenecen
a ningún partido político, que creo que aportamos cosas que eran interesantes para hacer crecer ese proyecto, y porque además me cogió un cabreo monumental el día que vi que el impuesto a las transacciones financieras solo lo llevábamos sin la cooperación reforzada de los 7, solo lo planteaba Izquierda Unida. En este caso, ¿no? Yo creo que ese fue un poco el, pues ahora lo vamos a llevar. Pero es que yo, apoyando lo que dice Edu, yo sí que me imagino, por ejemplo... Ahora lo llevamos también nosotros. Sí, pero... A Manuela Carmena, por ejemplo, y me imagino también a ti, y a Ada Colau y tal, volviendo a casa a la noche diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Con lo feliz que era yo. Me voy a ¿No? poner, Y un poco lo veo así. me voy a poner neoliberal, que le faltan a los partidos políticos que tienen las empresas privadas. ¿Qué le falta Buena a pregunta. los partidos políticos que tienen las empresas privadas? Que pagan más. No, esto que has hecho es para pensarlo. No, Pero está bien, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Yo creo que depende, ¿no? Porque en algunas, con las puertas giratorias, también están llenas de políticos. Yo creo que les sobra, ¿no? Les sobran políticos que estén volviendo de la política para sentarse en un sillón. Yo creo que les sobra más que les falta, ¿no? Yo también. Bien. Sí, De todas formas, Sol, tú vienes de ATAC, habéis hecho un trabajo como ATAC fantástico desde hace muchos años en todo el tema de los impuestos, ¿no? De transacciones financieras, tú has hablado ahora. Pero cuéntame, digamos, cómo ves la posibilidad de que un país solo pueda hacer esas cosas, porque evidentemente tú llevas en el programa, solo faltaría lo que predicabas en ATAC, y es muy importante lo del impuesto a las transacciones financieras. Pero el tema de los impuestos puede ser cosa de un país. Siempre se hablaba, no es posible el comunismo en un solo país, es posible la socialdemocracia en un solo país, en un contexto de globalización financiera, donde los capitales se escapan a una velocidad brutal. Es decir, ganáis las elecciones, ponéis un impuesto de las transacciones financieras y las transacciones financieras se hacen desde la Bolsa de París. ¿Cómo respondéis a esta realidad terrible? Sí, pero es que eso ya existe. Mira, de hecho, te pongo, yo creo que nos han colonizado mentalmente de tal manera que ya los a priori, o sea, damos como premisas válidas un montón de cosas que luego descubres que no lo son. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema del impuesto a las transacciones financieras, ya que lo has puesto ahí encima de la mesa, ¿no? En Francia, creo que no ha salido en las portadas de los periódicos que haya habido una fuga de capitales brutal. Creo que se fue Gerard Depardieu y por otras cuestiones que nada tienen que ver con esto y poco más. Bueno, en Francia es verdad que muy debilitado, pero lleva como más cerca casi de 2 años. ¿Pero cuánto ha recaudado? Impusieron. Pues es que ahí es donde está la cuestión. Es cierto que en este estado de cosas recaudar es importante, pero tenemos que atender al objetivo que tienen estas cosas, que es un efecto disuasorio sobre las inversiones puramente especulativas, que son las que en último término hicieron estallar la crisis de 2007-2008. O sea, fue la especulación de los mercados financieros que no crea riqueza, que lo único que, o sea, consiste fundamentalmente en que se hacen transacciones muy, muy rápidas, ¿no? Compro-vendo, a las que no tenemos acceso quienes no tenemos esa capacidad, que está todo absolutamente informatizado y que dejan un margen de beneficio muy, muy, muy pequeño. Si tú pones un impuesto muy, muy, muy pequeño, una tasa, desincentivas esas compras y ventas, porque ya no ganan, ¿no? Sin embargo, el que vaya a comprar o vender productos financieros normalmente para hacer una operación normal, o sea, fíjate qué revolucionario es esto, pues las puede seguir haciendo y prácticamente no lo nota. Pero lo que hacemos es estabilizar eso. Es decir, que no haya países que de repente se queden sin poder comer porque se esté especulando con el precio de materias primas como el grano, como las naranjas o como cosas básicas, ¿no? Que realmente causan grandes dramas en muchos países y que, sin embargo, solo sirven para que quienes tienen acceso a estar haciendo este tipo de cosas se hagan mucho más millonarios, pero no crean nada más. No, yo creo que esa tarea la habéis hecho extraordinariamente bien. La habéis explicado como ATAC, fuera de la política, además, el por qué es necesario y por qué eso no puede seguir así.
Lo que yo pregunto es, más allá de que es necesario, que lo habéis explicado muy bien, es qué puede hacer un país que además está al borde del rescate permanentemente, como es España, con una deuda pública del 100% del PIB, si ahora ganáis las elecciones, porque el ejemplo que ponías de Francia, claro, o sea, Francia lo puso, pero me parece que ha sido más propaganda que realidad. Muy descafeinado, pero se ha probado que no pasa nada. Y eso es importante. No pasa nada, pero al mismo tiempo, si nos ponemos así, prácticamente ha desacreditado la idea, porque claro, si pones una cosa para que no pase nada, quiero decir que estamos no, jodidos. Que en no, ese sea, sentido. que no ha habido una fuga de capitales. Claro, no ha habido una masiva, fuga de etcétera. capitales porque el capital no ha sido amenazado. O sea, lo que yo digo es, en un país ganáis las elecciones, la putada es que si esto no es global, un país solo poco puede hacer, salvo gestos, como ha hecho Francia, que es la segunda potencia europea. Entonces, España, un país rescatado con un 100% del PIB en deuda pública solamente. ¿Cuál es el margen real? O sea, más allá de lo que se diga en campaña electoral. O sea, a mí me parece que falta pero no porque no lo sepáis hacer, sino porque realmente la globalización financiera hace que o se hace eso globalmente o las posibilidades, somos como mosquitos los países, ¿no? Sí, pero fíjate ¿Cómo responder a esto? Fíjate cuál es el plan alternativo, ¿no? Que es el de la propia Unión Europea, ¿no? El mercado de capitales, la unión de mercado de capitales, que es ya la desregulación absoluta, ¿no? Cuando tenemos aprobado precisamente con la cooperación reforzada de los 11 países un impuesto a las transacciones financieras. Yo creo que no habría una fuga masiva de capitales. Es que no la ha habido. Es que en el momento en el que Brasil era uno de los países que recibía más inversión extranjera, tenía un impuesto muy similar al que se está propugnando en este momento, ¿no? Y no pasaba nada. Yo creo que los intereses son otros. Los intereses son otros. Y por esto, la verdad es que no hay una fuga masiva de capitales. Y en todo caso, lo que se dejan de hacer son operaciones meramente especulativas, que ya te digo, que lo único que hacen es desestabilizar la economía y que no crean ninguna riqueza ni conectan con la economía real. O sea, no se pierde nada. No se pierde nada. Lo único que podemos es ganar. Y además, reforzar ese acuerdo en el que de los que más palos en las ruedas han estado poniendo precisamente ha sido el gobierno español, el de Mariano Rajoy, ¿no? Y así llevamos como varios años en los que ya debería estar implementada por esos 11 países, ¿no? ¿Qué otros impuestos de manera realista te parece que habría que poner? Por ejemplo, el IRPF a las clases trabajadoras, imagino que está bastante cargado ya. Sí, de hecho, cada reforma que se ha hecho ha sido más reaccionaria que la anterior desde que empezamos con el IRPF. ¿Qué otro tipo de acciones impositivas crees que se podrían hacer en un solo país sin que se fugan los capitales? SICAPs, o sea, ¿qué opinas? Bueno, todos los instrumentos como las SICAPs, las ETBs y demás, por supuesto, primero hacer que se cumpla la ley, ¿no? Porque lo que pasa con las SICAPs es que realmente al final para lo que sirven es para que donde debiera haber una herramienta de inversión, que sigue siendo un escándalo que sea el 1%, ¿no? Pero lo que tenemos es un inversor en vez de 100 y 99 mariachis, que son todos empleados del banco. O sea, esto es que se debe cortar, ¿no? Porque es fraude, además. Pero en la parte impositiva lo que hace falta es redistribuir los impuestos. O sea, sí se debe tocar el IRPF, pero sobre todo se deben tocar los impuestos más injustos, que son los indirectos, ¿no? Cuando estaban haciendo la auditoría de la deuda en Brasil, me contaban las compañeras que iban por las favelas explicándole a la gente que tenía derechos porque pagaba impuestos. Y los pobres le decían, pero nosotros no pagamos impuestos porque no tenemos dinero. Y le decían, ¿tú compras el pan? Sí, pues estás pagando impuestos, ¿no? Que es lo que hay que entender, que la gente, independientemente de lo que ingresa o del dinero que tiene, paga los impuestos indirectos, paga el IVA, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es establecer un impuesto a los bienes de lujo, hay que cobrar eso que a mí no me gusta mucho como lo han llamado los compañeros de Podemos, pero bueno, esto de impuesto solidario de la banca, pues, ¿Cómo lo llamas tú? Yo lo llamaría justo. Claro. Impuesto justo. Un Sí, impuesto es verdad que por- solidario suena raro. por el rescate que os hemos pagado, ¿no? O sea, en todo caso. Claro, porque hace a la banca solidaria. Claro. O sea, estáis convirtiendo a la banca en es- solidaria en una esto especie de Oxfam. crea ahí de Oxfam. una confusión. Pero bien, que paguen, ¿no? Que paguen porque nos hemos comprado Bankia con el dinero de todos y parece que solamente nosotros queremos que sea público ya que es nuestro, ¿no? ¿Tú crees que la banca pública tiene sentido de ser? O sea, Yo creo que es indispensable, sí.
es indispensable, efectivamente, porque nos tildan de ser utópicos y sabemos que si no tenemos con qué financiar el cambio de modelo económico y productivo, pues mal nos va a ir, ¿no? Y además dicen, pero es que queréis expropiar y nacionalizar. No, pues ya no lo hemos comprado. Claro. Además, nos lo hemos comprado directamente, ¿no? Con el dinero de todos y todas. Así que lo que podemos hacer es utilizarlo precisamente en el bien de todos sus propietarios en este momento. Yo tenía una pregunta que hacer rápida, perdón, sí. Que también sabes que yo me pongo serio cuando hablamos de política, y es seria, de verdad. No, es que a veces a mí me da miedo, porque ha pasado en otros países también, que no digo en otras cosas como sabemos que tenemos eso, vuelvo a repetir a Colau, a Carmena, o a Oltra. No, pero corremos el riesgo de que la primera presidenta en España sea conservadora, ¿no? Digo, tenemos y a veces me pregunto si la banca... ¿Qué sabes tú que no sé yo? O sea, no digo ahora en 4 años, pero digamos, tenemos ahí a Soraya, tenemos un montón de gente polulando que no sabemos lo que puede llegar a pasar, pero es cierto que en cargos de poder, de superpoder, pareciera como que a la derecha sí que a la banca le da igual el género con tal de que le haga ganar dinero, ¿no? A mí me parece como que a la izquierda nos cuesta más a la hora de tener candidatos nacionales que sean mujeres, ¿no? Al hilo de lo que dice Darío, sí. ¿Hillary Clinton te parece una candidata de izquierdas? Buena pregunta esa, pero se nota que es periodista, claro. Bueno, en la cultura política americana por lo menos no es Donald Trump, claro. ¿no? Por lo tanto me parece una candidata que al menos está en su sano juicio, pero de ahí a ser de izquierdas pues dista bastante, ¿no? De hecho, mi opción era a quien ha desbancado ella. A Sandra, está ¿no? muy claro, está sí. muy claro. Me parecía... Pues hombre, por lo menos socialdemócrata, ¿no? Ahora que se lleva tanto esto. Sí. Por lo menos socialdemócrata. Creo que Hillary es bastante más liberal, ¿no? Bastante más. Y a tu pregunta sobre... yo creo que es generalizado, ¿no? Que en esta mini legislatura es la primera vez que estamos casi a la par en cuanto a género. Pero, sin embargo, de 17 comisiones legislativas que había una mujer presidiendo una, y a que no adivinas cuál era. ¿Cuál? El de mujer. La de género e igualdad. Claro. O sea que yo creo que... Es como el reducto, ¿no? Es como... Y tú que eres inmigrante de migración, tú un poco... Es igualdad, hubiera estado ya bonito claro. que hubieran puesto a un compañero, ¿no? Por ejemplo. Pero solamente esa, por lo tanto, creo que es en general. O sea, claro. Sigue existiendo, cada vez las cuotas son mayores. Pero bueno, tú entras allí en la sala constitucional y ya ves que las cosas van mal cuando están los padres de la Constitución, ¿no? Sí. Y dices, le hace falta una madre a la Constitución, pero mucho. Le falta, se nota que no tuvo madre la Constitución. Se nota mucho. Está falta. En cualquier momento pasaremos, si tenéis alguna pregunta, pasaremos el micrófono al público. Bueno, Gonzalo, como no puede estar, que nuestro socio que lo conocéis, Gonzalo Boyer, me mandó la pregunta, yo le dije, mándamela y la hago yo. Pero yo tenía que preguntarte antes, que es la pregunta de rigor que hago siempre. Es que la hago siempre, yo me comprometí, pero claro, yo me voy a lugares donde fumamos cosas y me comprometo ahí fumado, y luego tengo que cumplir. Yo igual quiero decir algo, ¿no? Hay un chiste que publicamos en Mongolia y es que la economía es un invento de Microsoft para vender Excels, ¿no? Relacionado a esto, yo tanto el Excel como el cannabis solo lo conozco a nivel usuario, pero te quería preguntar, ¿cuál es la postura vuestra con respecto al tema de legalización y tal? Porque me da miedo, hasta California, ¿sabes? Está con temas. Me da miedo que la mejor socialdemocracia está en Estados Unidos ahora. La mejor socialdemocracia europea está en Estados Unidos. Y da miedo, ¿no? Pero esto es un liberalismo también, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, no le quiere reconocer ni eso, pero... No, pero es terrible. El liberalismo va a conseguir la legalización de las drogas, igualdad de la mujer, fin de la monarquía, el fin del fascismo. Joder, yo me estoy por ser liberal. Está consiguiendo más cosas que yo. Que, bueno, yo soy dibujante de TVOs, también es verdad, ¿no? Todo eso está por ver, que no creo que haya conseguido ninguna de ellas. Nos están ganando de mano, tienen más capital para conseguirlo. Sí, eso es innegable. Eso es cierto. Eso sí. De hecho, tienen al capital. Al capital. El gran capital. Bueno, pues la legalización del cannabis creo que lo llevábamos en nuestro programa del 20 de diciembre, como Izquierda Unida, Unidad Popular. Yo es que lo leí y me olvidé por fumar tanto. Claro, iba a ser... Se me va. Creo que le debieran haber añadido, ¿no? Con moderación, ¿no? Con moderación. Directamente porque creemos que además el problema fundamental está en otros puntos, como el tráfico y demás. Sin duda. Era bastante... Y en los 50 pasos para gobernar un país no lo hemos
puesto en una de las medidas urgentes, ¿no? Entonces, Sí, en general no se suele poner como medida urgente, pero sí que lo que decías, y es verdad lo que dice Pera, yo fumo y no pasa nada porque fumo, ¿no? Pero es verdad que el tema de la prohibición termina creando un mercado negro, un montón de vidas arruinadas, más allá de mi derecho a fumar que no me lo quita nadie y yo fumo igual, digamos, ¿no? Pero creemos que eso es mucho más negativo. Y lo que hablábamos antes como off the record, de también el tema de que cuando pedían del Banco Central Europeo que contabilicen en el PIB, ¿no?, prostitución y drogas, y decís, pareciera un cinismo, ¿no? Porque es que realmente está totalmente desprotegida en el caso de la prostitución. No, parece un cinismo, pero fíjate, yo creo que es tremendamente coherente y revelador de lo que significa el neoliberalismo en este momento y lo que es la financiarización, ¿no? Eso que es una cosa que nos gusta mucho a nosotros en ATAC, que es meter dentro del mercado absolutamente todos los aspectos de la vida. Y ya no hablamos solo de servicios públicos, sino de cualquier cosa que sea mercantilizable, claro. Entonces, yo ahí la verdad es que me declaro completamente en contra. Creo que cosificar y mercantilizar el cuerpo de la mujer, que al final es la forma de violencia más extrema, y encima meterla en el mercado y quererla contabilizar en el PIB. Qué bien, bueno, voten a Rivera. Sin embargo, yo me acuerdo cuando yo fui redactor jefe de Sociedad del País y en aquel momento emergió en España un grupo que se llamaba Las Otras Feministas, que tenían unas posiciones distintas de la ortodoxia feminista, tanto en la prostitución como en asuntos como la pornografía o... No, y también en la custodia compartida. Y eran gente claramente de izquierdas. Bueno, porque hemos tratado el tema muy de refilón. Sí, pero me refiero... Una cosa es mi postura o nuestra postura, ¿no?, con el tema de la prostitución, y otra cosa es abordar un problema real de gente que existe y está explotada, ¿no? Y es que ya podemos entrar en la trata, los derechos de la gente que en este momento está en esa situación y cómo defenderlos, ¿no? Que creo que son cosas que... Pero en ese sentido, las posiciones clásicas del feminismo, que evidentemente tienen o sea, no son ocurrencias, están muy pensadas y son muchos años de batallarlo, pero gente también de intachable trayectoria feminista y de intachable trayectoria de izquierda se situaba en posiciones insólitas para el mundo feminista, ¿no? Por ejemplo, custodia compartida. Esto parecía un tabú para algunas feministas y las otras feministas lo consideraban el objetivo principal. Prostitución, estaban a favor de legalizarla y establecer... había gente como en Pineda, gente que habían estado en la transición, en la extrema izquierda, digamos, ¿no? Tú eres feminista. ¿Cómo te posicionas en este debate más allá de la prostitución? Si crees que el feminismo... Y más allá del partido. Sí, o la pornografía, es otro caso. Nosotros nos ha hecho en Mongolia una portada... Amarna Miller, una actriz porno del movimiento porno feminista. Sí. Que eso para un feminismo ortodoxo es anatema, digamos, ¿no? Entonces, háblanos de Sol Sánchez, feminista. Mira, ¿cómo te sitúas en este debate más allá de la prostitución? Yo lo primero es que pienso que no hay que hablar del feminismo, hay que hablar de los feminismos, porque son los feminismos. Y además yo respeto las posturas que no son la mía, y creo que se abren debates tremendamente interesantes, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo me posiciono? Pues mira, el otro día me preguntaban una cuestión que yo creo que está bastante bien, ¿no?, porque se han hecho un ciclo de digamos, actos, debates que en nuestra candidatura, que eran mujeres cambiando un país. Que ayer no pude ir al de ADA porque estaba yo en otro debate, pero que creo que estuvo fenomenal. Y que... consisten básicamente en hacer las cosas de una manera distinta, feminizando también esto de la política. ¿Qué es feminizar lo de la política? Pues yo entiendo que cambiar esa competitividad, ¿no?, y quizás ese encorsetamiento de los mítines y demás, y lo que hemos hecho realmente en esta candidatura, que es cambiar la competición por la cooperación, que es algo que las mujeres, debido a... el espacio que se nos ha dejado, pues hemos aprendido a hacer porque no hemos tenido más remedio, ¿no? Y cooperar y complementarse, pues es algo que creo que añadimos, ¿no? Me preguntaban sobre estos debates, sobre estos actos, ¿no?, de mujeres cambiando un país, que éramos todas mujeres. Y decían, pero eso no, es como, ¿sabes?, da el efecto contrario de solo chicas, ¿no? Y decía, a mí lo que me preocupa es que cuando he estado, sobre todo las elecciones anteriores,
En muchos debates de economía yo era la única mujer. No me importa que hagamos debates solo de mujeres. Lo que me importa es que no haya mujeres cuando se habla de economía, cuando se habla de otro tipo de cuestiones. De todas formas, hablando de cooperación y todo eso, tú estás en la lista del Juego de Tronos, que allí no se coopera mucho en Juego de Tronos. Digamos. O sea, yo me acuerdo que Ada siempre dice, no, a mí me gusta más El Señor de los Anillos, que allí se coopera, pero tú estás en la lista de Juego de Tronos, donde allí hay... Se corta cabeza. Me parece a mí, digamos, ¿no? No, a lo mejor estoy... Yo la verdad es que soy poco de series. De series, sí, así en general. No, pero bueno. No, pero relacionado con el feminismo, y con esto yo acabaría, está el tema de la conciliación, que a mí, hablando de Ada, ¿no? Ada ayer decía, mi gran fracaso, no lo decía en esas palabras, pero más o menos es que no estoy pudiendo conciliar con su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa que yo me leí el verano pasado, la biografía de Marx que escribió recientemente, una anglosajona, se llama Amor y Capital, que es un libro extraordinario. Y que dices, pero qué desastre, ¿no? O sea, se le suicidan 2 hijas, en fin, su vida familiar es una catástrofe por la causa. O sea, la causa es lo único importante. O sea, ¿qué pasa con la izquierda que ni siquiera siendo el alcalde de Barcelona y teniendo como principal objetivo conciliar, eres incapaz de hacerlo? Y lo digo no como una crítica a Ada, pero ¿por qué carajo la alcaldesa de Barcelona no puede conciliar? De hecho, perdón, Pujol ha podido hacer con sus hijos un montón de cosas. Pero porque ya los tiene todos colocados. Será por eso. Yo creo que no es el modelo que perseguimos en cuanto a conciliación, ¿no? Nosotros, antes lo has comentado, estamos tratando de llevar adelante cuestiones importantes en el tema de la conciliación y de la equiparación, ¿no? entre las obligaciones y derechos de hombres y mujeres, que, por cierto, es a lo que al final para mí es el feminismo, ¿no? Y que la RAE, que no es precisamente una organización muy izquierdista, lo pone así directamente, la búsqueda de la igualdad y de la equidad, ¿no? Creo. Por ejemplo, el subir el permiso de paternidad y maternidad y hacerlo, ojo, que eso es importante. Obligatorio. No transferible, porque Ciudadanos dice que también lo lleva, pero no. Y en toda Europa, donde se ha hecho transferible, pues al final ha pasado lo mismo de siempre, ¿no? Ya es oportunidad perdida que esperamos no perder. Y yo creo que lo que pasa de todas maneras es que este trabajo político tiene un horario muy malo, así en general, y en campaña esto es tremendo. Y los cambios que se están tratando de llevar adelante pues son muy importantes, pero que no es de lo deseable, o sea, que lo deseable es lo de enseñar con el ejemplo y practicarlo tú primero, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo, porque verdaderamente es muy complicado. A veces no sabes muy bien dónde estás, en qué ciudad, ¿no? Además, en campaña, pues imagínate para conciliar en campaña, o sea, te denuncian si te llevas al niño, ¿no? Como Carolina, dando vueltas por diferentes sitios. Muy, muy complejo. Pero desde luego es a lo que aspiramos, y es lo que deberíamos practicar también. Y que cuanto antes ganemos las elecciones y nos pongamos a poner encima de la mesa todas esas políticas, pues igual en las próximas elecciones Ada no está tan agobiada, ¿no? Yo espero. Salvo la que campaña. se aplique Juego de Tronos, digamos. O sea, eso. Yo lo de Juego de Tronos, de verdad, que creo que ha hecho mucho daño. Deberíamos tener otros referentes un poco más amables, que, no sé, quizá Heidi tampoco, ¿no? Pero, no, por favor. Pero no, sobre todo porque es Clarita, ¿no? Tendríamos que buscar... La familia Adams, otros, por ejemplo, bueno, de referente. Yo tampoco me Para el PP convence está mucho. mal, ¿no? Borgen no está mal, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Borgen. No la vi. Bueno. Yo prefiero Bueno, Cortázar. yo no sé. Bueno, Yo esto lo veo más como la que se avecina. Si quieres comentarla, antes de dar el paso a la gente, que diga lo que Gonzalo había previsto, que hoy no nos ha podido acompañar, y damos el paso me a dice la Gonzalo, hablemos de Venezuela. ¿Qué te parece que el ministro del Interior utilice recursos públicos para perseguir al margen de la ley a sus opositores? Bueno, esto ya está más o menos... Ya está hablado, pero Gonzalo no lo sabe. Está en un aeropuerto, no lo puede decir. ¿Sabes? Pues lo llamas y le dices que se vaya a tomar por el culo. Pues- Ya lo hemos hablado.
Repetimos, ¿no? Claro, Repetimos. sí, bueno, para Gonzalo. Porque luego Gonzalo, me te va vamos a a dejar decir, un no mensaje lo en WhatsApp. preguntaste. Puedes Repetimos hablar de que- Venezuela también, que si es- quieres. Claro, De yo creo Venezuela, que claro. La primera parte estaba muy bien. Vale, entonces lo dejamos en Venezuela. ¿Qué piensas de la utilización de Venezuela? ¿Qué opinas del ron de Venezuela comparado con el Eso de es. Colombia? ¿Te gusta más? Pues la verdad es que me han dicho que el cubano es mucho Sí. mejor Ah, que el de Venezuela. Yo probé el de Colombia. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? ¿Hay alguien que tenga preguntas? Muy bien. Tengo otra si querés, ¿eh? Que me manda Gonzalo por las Sí, dudas. pues la segunda. En tu mientras opinión, tanto. ¿la confluencia es una relación de pareja o solo un rollito de una noche? Yo recuerdo esto sobre todo cuando me quedé estupefacta fue cuando escuché a Susana Díaz Sí. diciendo que lo nuestro era un matrimonio de conveniencia. Y le contesté, anda que lo tuyo con Ciudadanos es amor verdadero, ¿no? Digo que hasta, Entonces, sí, hasta con Pedro, no sé qué es sí, exactamente. Sí, pero- sí. O sea, creo que bueno, es una relación a explorar. ¿no? A explorar. donde hay que hablar mucho para, Claro. ¿sabes? Ir Son las primeras citas, digamos. efectivamente. qué- Entonces, qué estamos es en el un am- momento importante. ¿Qué es el amor verdadero? Eso de relacionarte con Podemos, ¿has visto mucho poliamor? Todo eso. Bueno, Es verdad. no Podemos, tenemos nada en poliamor. contra del poliamor. No, no, pero tampoco- ¿qué es el amor verdadero? Bueno, yo entiendo que el amor verdadero es, en todo caso, lo que debemos tener para con la ciudadanía y los votantes más que entre nosotros, ¿no? Yo creo que entre nosotros, con que nos llevemos bien y seamos capaces de llevar adelante lo que nos están pidiendo, yo creo que a esas clases populares y trabajadoras de nuestro país, a esas sí que tenemos que tenerlas un poco de amor verdadero y no dejarlas en la estacada, en la primera esquina, como yo creo que viene sucediendo muchas veces durante los gobiernos de la democracia, ¿no? Tenemos una pregunta, ¿cómo te llamas? De Rafa. Rafa es un tío estupendo. Rafa, bien grande, formado, con camiseta de Missy, que está en el Mongolia Mix. camiseta a lo loco. Bici. Y nos va a preguntar algo. Venga, Rafa, que no hable sobre ti la pregunta, ¿vale? Que suele pasar. Es que yo pienso, nos la sopla lo que piensas. Estamos Bueno, buenas tardes, entrevistando Sol. a Sol. Adelante, Rafa. Bueno, la pregunta venía a tono bueno, tú como simpatizante de las ideas de Izquierda Unida, quería saber un poco qué te parece a ti la elección de Julio Rodríguez como uno de los cabezas de lista de, bueno, creo que ahora está por Almería, antes estaba por, corregime si me equivoco, por Zaragoza, que, bueno, más que nada porque Izquierda Unida nació como una organización anti-OTAN y, bueno, quería saber un poquillo tu opinión sobre esa elección. Un aplauso para Rafa porque la pregunta me ha parecido tan cojonuda. Es verdad. ¡Vamos! Gracias, Rafa. Has estado cojonudo. Bueno, que me alegro de que me hagas esta pregunta. No, una de las muchas cosas con las que entiendo que hay que convivir, ¿no? Y que saber, digamos, asimilar cuando estás en una confluencia con otros que tienen un proyecto político diferente al tuyo, pues se dan casos, ¿no? como este. Yo a Julio Rodríguez le conozco de 2 momentos, nada que decir en su contra en lo personal, pero yo sigo siendo antiatlantista y yo creo que Izquierda Unida, Unidad Popular va a seguirlo siendo. No llevamos priorizada la salida de la OTAN y para mí no deja de ser paradójico que una persona con una trayectoria como esta pues esté compartiendo lista con nosotros. Ahora bien, si Julio Rodríguez dice que se ha vuelto pacifista, yo me lo voy a creer y voy a confiar en que esto sea así y que sean unos valores compatibles con los nuestros los que se va a defender, ¿no? Y, Yo me he hecho de José Luis Perales. Yo también. bueno, ¿ves? Hay cosas peores. Es el cantante, ¿no? El último disco está cojonudo, calma. Pues la verdad es que no sin contradicción, pero sí lo haría. ¿Tenemos más preguntas? Si no, mira, aquí está un señor. ¿Cómo te llamas? Bernardo, qué nombre más Bernardo, grande. ¿qué pasa? Muchas- Sí, muchas ese lo conozco, sílabas. cuidado con Venga, ese. Bernardo, adelante. Cuidado con ese. A ver, yo quería preguntar por una cosa de identidad política. Me ha gustado mucho cuando has dicho de, bueno, nos hemos incorporado a una confluencia manteniendo la identidad previa, perder la identidad roja, izquierda, comunista, era perder, y al mismo tiempo Podemos, y a mí, de hecho, me parece una virtud espectacular que han conseguido una nueva identidad política en muy poco tiempo, morada, ciudadana, transversal, como quieras llamarla, que entre otras cosas legitima
o digamos que transforma en sentido común la izquierda radical, joder. Una abuela, banquero a la puta cárcel. Entonces, ¿cómo convive esta nueva identidad política transversal, que que en inglés suena a radical left, o sea, izquierda radical? Yo me considero de izquierda radical y vengo Izquierda Unida también, históricamente. Entonces, ¿cómo convive esta identidad previa roja comunista y la nueva identidad generada en 0, que han generado en 2 años? ¿Cómo convive? Y a lo mejor esta cueva de Garzón, que está con los helados, etcétera, bebe también de esta nueva identidad o nuevas narrativas polifónicas y del poliamor también, ¿no? Muy bien, Bernardo. Un poco largo, pero bien. Entonces, preguntas con crítica de pregunta. Pues mira, yo creo que la respuesta en buena parte te la has dado tú mismo. Sí, es que has preguntado muy bien, ¿no? Entonces, hay preguntas que cuando están bien hechas llevan en parte la sustancia de la respuesta y es efectivamente con esa polifonía, ¿no? A veces, pues bueno, un solo puede estar muy bien, pero a veces puedes tocar en conjunto cosas que no parecía que estuvieran hechas para una orquesta y la partitura resulta que es válida y enriquecedora, ¿no? Yo creo que en ese sentido, de momento, estamos funcionando bien. ¿Eso quiere decir que en algún momento haya alguna nota que parece que pueda ser discordante? Pues sí, pero creo que se está resolviendo bastante bien por eso, porque tienes un proyecto común y porque lo tenemos puesto encima de la mesa y porque es el que vamos a priorizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el estar a la altura del momento histórico está siendo fundamental y luego pues afinaremos los instrumentos para sonar con una armonía aceptable en todo momento y creo que puede ser acústicamente interesante. A Darío le tocan las putas y el cannabis, a mí me toca el teatro, siempre me toca. ¿Es realista la promesa de que, sé que es realista, de que vais a bajar el IVA cultural? Se puede hacer, creo que se puede hacer, pero más allá del 10, devolverlo al estado originario, ¿no? Porque esto es un poco, es como el trilero, ¿no? Que te dice, pues ahora te lo dejo en el 21, luego te lo bajo al 10 y al final estás perdiendo un 6. ¿Es realista devolverlo al estado original? ¿O tiene que haber un paso intermedio? ¿O ya es el paso final en el que nos vamos a quedar? Porque lo que estáis prometiendo es un 10%, ¿no? O lo que se está comentando, no sé vosotros exactamente. A ver, con el tema cultural está claro que es posible. Claro que es posible. Además es un sector que ha sido penalizado y yo creo que no por casualidad. Y si los libros están en un 4%, ahí se ha mantenido en un 4%, lo cual me parece muy adecuado, sí que se puede bajar. El tema del IVA es que, como sabes, depende también de los IVAs que hay, no te puedes inventar muchos más, ¿no? A nosotros nos parece que debería estar de hecho, muchas más cosas básicas, igual que los, que los suministros básicos. O sea, no es normal que la gente no esté pasando frío en su casa y que el IVA esté al 21, o sea, es una vergüenza, ¿no? Hay muchas cosas que retocar y que negociar, y desde luego la cultura debe ser uno de los campos en los que más se priorice, porque un país sin cultura es un país sin futuro. Y no solo eso, muchas otras cosas, como el Estatuto del Artista y demás, que de verdad es que, o sea, esto lo que se ha convertido de alguna manera, todo lo relacionado con lo cultural, ha sido ir a estrangular directamente. Yo creo que sí, que debemos aspirar a que esté en el superreducido, sin duda. ¿Tenemos alguna otra duda? Hombre, mira cómo levantáis la mano. ¿Cómo te llamas? Soy Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal estás? Tienes unos rizos extraordinarios. Encantada de conoceros. Espero que sea una pregunta corta y al pie. Lo intentaremos. Mira, Sol, a mí me gustaría que profundizaras, en la medida de lo posible, acerca de lo que has dicho antes. Ya sé que hay muchos feminismos, pero es curioso cómo todas las candidaturas que se presentan van encabezadas por hombres. Luego sí se respeta la paridad, vale, pero van encabezadas. ¿Y qué propones? Mójate, por favor, y que esto no suponga una crítica velada al cabeza de lista de tu candidatura. Sencillamente lo planteo como un cambio positivo. ¿Y qué es lo que planteas?
Y esta es amiga, ¿eh? O sea, Sí, pero creo que pero es bastante fundamental. Bueno. Voy a mear ahora, ¿vale? Estoy en A ver, con respecto a esto, yo creo que está más que claro que deberíamos abordarlo de una manera más seria a como se abordaba en este momento. Yo creo que lo que debe haber son mujeres, no solamente en las listas, no solamente tampoco una paridad que se quede en lo meramente numérico, sino funciones reales, la voz que se lleve realmente, que tengan los mismos puestos. Esto del techo de cristal, que a mí la verdad es que no me gusta mucho el término, pero creo que es importante. O sea, hemos tenido muchas reuniones, aquella para bajar los costes de la campaña electoral, donde no había una sola mujer. Claro. Claro, no había una sola mujer, ¿no? Y tener acceso de verdad a decisiones y a portavocías y demás, porque ¿para qué nos sirve ser el 50% Claro. En lo numerario si luego no se responde? Yo creo que hay mujeres muy válidas y evidentemente no me voy a meter con mi cabeza de lista, que es estupendo, pero que deben aspirar a la misma cuota de poder. Pero eso venía en la pregunta cuando te la hice, aunque fuera en broma, ¿eh? Era un poco eso, porque es curioso que habiendo justamente ahora una necesidad de todos, digamos, nosotros, de que eso esté, digamos, que me parece increíble, ¿no? Que las democracias europeas todavía no haya una igualdad con la mitad de nuestros conciudadanos, ¿no? Es terrible. Sí, exactamente. Pero que realmente en las cabezas de cartel, nosotros queríamos invitar a todos, pues vinieron solo 2, pero eran todos tíos, ¿no? Sí. Entonces, es curioso, simplemente es curioso. Sí, bueno, más que curioso, es sospechoso, ¿no? Sospechoso y Es alarmante, muy sospechoso, incluso, es ¿no? decir, porque luego dicen, no, estamos casi a punto de conseguir la igualdad real. Y una gaita. No. O sea, Claro. no, en absoluto. Y por eso puse el ejemplo, ¿no? de las comisiones legislativas, que es donde se discuten. De todas formas, solo lo que plantea Isabel lo dice desde fuera, nosotros lo decimos desde fuera, pero tú no eres una observadora ya desde fuera. Tú Claro, has formado parte de una lista, formas parte ahora de una candidatura y, por lo tanto, tienes en ese sentido una responsabilidad distinta que nosotros. La pregunta sería, ¿eso cómo se debate en Podemos? Es decir, si en Unidos Podemos... Ajá. ¿Eso es un elemento fundamental a la hora de decidir quién, o sea... Yo todavía no he debatido nada en o Unidas Podemos, con Izquierda Unida, quiero decir que eso es un tema... Ahí iba yo, en mi experiencia que sí he tenido, ¿no? Que ha sido en Izquierda Unida, Unidad Popular, pues mira, éramos 2, uno era Alberto, otro era yo, paridad completa. Y después es verdad que mi experiencia ha sido muy positiva porque yo he decidido los contenidos de mis intervenciones, he tenido, bueno, un compañero como Alberto Garzón, que es un lujo, y que realmente, pues mira, te diré, la confianza es tal, y yo creo que en esto es real, ojalá todo funcionase así, porque creo que esto se construiría mucho más deprisa, que el día que iba a tener la primera intervención parlamentaria, que parece que no, pero eso del hemiciclo acojona, una barbaridad, ¿no? Y es como muy de aquella manera, ¿no? Entonces me dijo, tú no te preocupes, que ahora cuando vayas a intervenir te voy a dar un par de consejos de mis últimos 4 años, buenos. Y yo, Alberto, que me toca ya. Alberto, que tengo que bajar, que casi me mato una vez bajando por las escaleras. Y cuando ya no quedaba nada, Alberto, por favor, me dijo, sé tú misma. En ese momento la verdad es que le quise estrangular. Hombre, suena un poco a publicidad, ¿no? Sé tú misma. Pero creo que en ese sentido el trato igualitario en nuestro caso ha sido absoluto. ¿Y cómo fue, perdón, y cómo fue dentro cuando pasó, que me parece a mí que fue un error, aunque ya lo habéis explicado y todo, lo de no poner Unidas Podemos? Porque incluso con la excusa de que se respetaran las 2 marcas, la marca era Izquierda Unida, ¿no? Entonces decís, claro, justamente con una coalición que debería estar muy pendiente de estos detalles, que es verdad que son detalles. A mí me gusta contar lo del error tipográfico, pero yo la verdad no negocié este tema del nombre. Pero hubo lío entre ustedes dentro, en plan de cómo se les ocurre. Hombre, nos hubiera gustado... Caca feliz, se mandaron por A mí me hubiera parecido mucho más afortunado, sí, ¿no? A mí, claro. Lo de Unidas. Unidas Podemos.
Sin embargo, pues bueno, la cosa es que lo más bonito de eso es que en el día a día popular está ganando el Unidas Podemos. Y que creo que al final sea una construcción del día a día y no una imposición, pues todavía tiene más mérito, ¿no? Sí, algo así dijo Errejón, que yo dije, ahí está el peronista, este me gusta. A ti te da vergüenza el comunismo, pero yo soy peronista, me la sopla lo que dicen en España, digamos, me da igual. Como todo peronista. Como todo peronista. Y de izquierda, decía, peronista de izquierda, que sea cualquiera lo explica. Entonces, lo que iba a decir es que justamente Errejón a mí me gustaba, porque salió a decir un poco esto, bueno, nosotros esto lo hemos hecho, era una cosa legal, que había que tal, pero la gente ya lo llamará. Y yo dije, ahí está, hemos hecho algo en el mundo, contagiar el peronismo a la izquierda española. Quedaba una pregunta. Antes del apocalipsis. Ahí había una pregunta. Ultimísima. Sí. Y cerramos el tenderete, ¿os parece? Sí. Estamos bien de tiempo, va con ritmo. Vamos a dejárselo a Mario. Te vamos a dejar la última pregunta. Cuando el asturiano le da ganas de otro copazo que sabe que no se lo gran pone, poder empieza a conlleva hacer... una que se ha gran tomado responsabilidad. alguna que no nos Llevamos hemos 1 hora y cuarto, amigos míos. No queremos matar al público, por favor. Bueno, muchas gracias por organizar la charla. Yo quería preguntar si consideras realmente que en un futurible gobierno con el Partido Socialista se pueden llegar a cambiar las cosas de manera radical, ya que, por ejemplo, el Partido Socialista en Europa está a favor del TIP. ¿O es mejor, que creo que es una idea que está en el aire, forzar las contradicciones del PSOE, que Unidos Podemos pase a la oposición y en 4 años conseguir una mayoría absoluta para conseguir medidas de calado real dentro de la Unión Europea, que ya es difícil cambiar las cosas? Y que siga el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Eso siempre, por favor. Y Marguenda. Y Marguenda. Muchas gracias. El comisario. Muy limpia y fina. Me parece una muy interesante pregunta. Y eso estaría muy bien si estuviéramos diseñando algo, ¿no?, en una pizarra, en un hipotético mundo donde la gente no estuviese siendo desahuciada a razón de 67 por día, ¿no?, todavía en este país. Yo creo que lo mínimo a lo que tenemos que aspirar por coherencia y por responsabilidad con los votantes es a estructurar un gobierno de resistencia, con políticas progresistas que paren la sangría. Evidentemente, mira, Marguenda se ha dices... convertido en polilla. ya está dando por culo. Una polilla. Perdón, sigue. Me acaba de... no, hay cuestiones muy, muy importantes y nos hablan mucho de líneas rojas de otro tipo y creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Que es precisamente esas políticas que vienen desde Bruselas y van a comprometer cualquier posibilidad de rescate ciudadano, de hacer políticas a favor de la mayoría social, de defender los derechos de la clase trabajadora en este país y precisamente vienen a través de esos tratados de libre comercio e inversión. Yo recuerdo un día, dentro de la campaña contra los tratados, en la que he participado bastante activamente y que también tiene mucho que ver con que me metiera en esto, ¿no? Que creo que hay que pararlo como sea, y fue un día en el que sembramos el desconcierto en las filas socialdemócratas en una votación en el Parlamento Europeo, ¿no? Y cada uno votó una cosa, de tal manera que se suspendió la votación. O sea, los liberales, ante la posibilidad de perderla, la suspendieron, no sé qué sucedió durante los siguientes 4 días, supongo que llamarían al orden, y luego ya volvieron a votar. Yo creo que si podemos sembrar el desconcierto en esa votación y tenemos un montón de alcaldes y alcaldesas y municipios gobernados por el PSOE que se están declarando zona libre de TTIP, zona insumisa, yo creo que podemos conseguir, como te he dicho antes, que se decante, que la pelota caiga del lado de la red socialdemócrata en el PSOE. Y además lo creo porque no me queda más remedio que creerlo. Y porque no puedo decir, bueno, ahora nos vamos, nos reagrupamos, pensamos qué vamos a hacer, porque no va a quedar país. O sea, es lo de solo va a quedar ruinas, ¿no? Solo nos van a quedar ruinas y de verdad construiremos con las ruinas, pero que nos quede alguna para poder construir, porque es que los planes que tiene la Comisión Europea, ese siniestro organismo nada democrático, para Europa 2020 es dejar atados de pies y manos a la gente que pueda venir detrás a intentar reconvertir las cosas. Y los tratados estos de libre comercio e inversión, y si no que se lo digan a la Kirchner, ¿no? Que aparcas el avión y vienes y te lo han robado, ¿no? Prácticamente. Tienen la característica de que sí que hay una policía internacional que con bloqueos, con sanciones, te hacen
respetarlos una vez firmados. Entonces, no hay que firmarlos. No hay que firmarlos porque es como la mafia. Se sale pero con dificultad, ¿no? O como la droga. Bien, bueno, Eso no, eso sale igual. Son las dos opciones. yo creo que no podemos poner eso como si no hubiese gente sufriendo en este país, porque desde luego eso no solo no es ser de izquierda, sino es no tener corazón. Y nosotros, como hemos visto en esta campaña, tenemos mucho corazón. Antes de acabar, es que... Muy bien. Es que al escucharte llamar siniestro a la Comisión Europea, me he acordado que me gustaría preguntarte si crees que hay que salir de la Unión Europea y hay que salir del euro. Porque el llamarle siniestro a la institución... Esto lo dejas así para el último momento. Bueno, ya no vamos. es que al llamarle siniestro... Bueno, trato de responderte dentro de... el euro es una herramienta de dominación dentro de la Unión Europea, pero no deja de ser una herramienta, es decir, no es el problema. El problema es una construcción europea que ha sido hecha a la medida de las élites, de las grandes transnacionales, los lobbies y la oligarquía financiera, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Entonces, considero que esto de nos salimos del euro, nos salimos de Europa y tal, nos haría confundirnos un poco con las medidas de incluso la extrema derecha, con quien muchos dentro de Europa nos quieren meter en el mismo saco. Ese hilo que hablaba de Rajoy. Exactamente. ¿No? Bueno, pues va a ser que no, porque yo creo que la izquierda, si es algo que tiene, y es muy claro, es que su lucha es internacionalista y que es la misma que la de los trabajadores franceses, la de los polacos, si te pones, y la de toda la clase trabajadora y las clases populares de la Unión Europea. Yo creo que lo que estamos construyendo y lo que pretendemos nosotros es precisamente construir otra Europa, una Europa para los pueblos y para la ciudadanía, ¿no? Y para que no tiroteen a las puertas de Europa a decenas de emigrantes, inmigrantes, niños, familias, como está pasando esta misma semana, ¿no? Esa Europa no nos gusta y, de hecho, y además no nos vale. Y no vale ni para que nosotros podamos tener una vida digna, ni para que lo puedan tener los que vienen buscándola por culpa de políticas, además, intervencionistas en parte de la propia Unión Europea y sus aliados. Y, desde luego, no estamos en contra. Sabemos que los problemas actuales, como tú muy bien antes has hablado, del capitalismo global y demás, trascienden fronteras y, por lo tanto, las soluciones también tienen que trascender fronteras. No nos vamos a quedar ahí. Lo que pasa es que esta Europa, tal cual está construida, y sus instituciones, no nos sirve, ¿no? O sea, en Reino Unido votarías no al Brexit. En el Reino Unido, bueno, es muy difícil ponerse en el lugar de un británico en este momento, ¿no? Pero sí, yo creo que votaría no al Brexit porque... aunque ya se queden o se vayan, creo que el daño en cierta medida ya está hecho, porque comparemos la amenaza a los débiles, es decir, a los griegos, con te voy a echar de Europa, a las prebendas al Reino Unido con quédate, por favor, en Europa. Muy triste eso, creo que ya solamente con ese ejemplo se ve por qué no nos vale esta Unión Europea, que sirve para aplastar a los débiles, para hundir en la miseria con unas políticas que no sirven para salir de la crisis, pero sí para que algunos se hagan mucho más millonarios y más poderosos, y a la vez sucede lo otro, ¿no? Creo que es una muestra de que esto es completamente desproporcionado. Pues muchas gracias, Sol. Gracias Levantamos, a todos. por favor, a dar las gracias a estos humanos. Gracias. Pera Rusiñol, Gracias. Darío Adanti, y muchas gracias Y a Sol. a Sol Sánchez. Y gracias a vosotros por venir. Gracias por venir. Mañana estamos aquí con Mongolia el Musical 2.0. Quedan muy pocas entradas y nos vamos a cagar en Fernández Díaz. Muchísimas gracias. Por 14 euros pueden incumplir todas las leyes mordazas. Solo Mañana por 14 estamos aquí. euros. Gracias, Sol. Muchas gracias. A vosotros. Venga, vámonos.